Hola, estamos de nuevo en el canal Educanal del IES Tiempos Modernos y vamos a hablar en este vídeo de elementos pasivos en una distribución de señales de radio y televisión. La grabación ha sido realizada con una cámara de fotografía, concretamente una Nikon 5100, con un micrófono de solapa. Se muestran bastantes problemas en el enfoque y también en el audio de la parte final, dado que el micrófono no estaba colocado correctamente. De igual manera, en la parte inicial aparece el vídeo sin sonido debido a que no se había activado el micrófono. Así procedo a grabar esta parte inicial mediante voz en off con un micrófono USB. En estas primeras imágenes podemos observar un conector de tipo C y macho, de tipo blindado. Este, sin embargo, es un conector de tipo F. Los hay de diferentes diámetros y se han de ajustar al tipo de cable utilizado. Este tipo de conexión sería una conexión mediante o de tipo hibridada, en donde mediante unos tornillos hacemos la sujeción de los conductores. Otro tipo de conexión que también sería una conexión de tipo embridada. Sería una carga terminal con conexión para tipo CEI, cargas terminales de 75 ohmios para cerrar los circuitos en cualquier distribución, terminales de tipo F, roscadas. Aquí tenemos un atenuador variable de hasta 25 decibelios y podríamos tener atenuadores de tipo fijo . Siempre la instalación tiene que tener, hasta el último PAU, toda la instalación tiene que tener una impedancia de 75 ohmios. Y en aquellas salidas que estén abiertas tendremos que cargarlas con una resistencia terminal de 75 ohmios. Os voy a pasar dos atenuadores, los mismos que tenéis en las imágenes. Uno de ellos es con una atenuación, con una posible variación de 25 decibelios. Y el otro, que es con una atenuación fija, que es este, que nos la dará el fabricante pues de 10 decibelios o de lo que podemos encontrarnos este tipo de tomas para suministrarnos el servicio tanto de radio y televisión como de frecuencia intermedia para satélite. Antiguamente estas tomas separadoras separaban por un lado la señal de televisión y la señal de radio. Y en la carátula de la placa embellecedora quedaba marcado la salida de televisión y la salida de radio. Actualmente las tomas que se utilizan para ICT van a llevar de forma separada la señal de radio y televisión en un extremo y la señal de satélite en el otro extremo. Podemos encontrarnos bases terminales incluso, como la que tenéis en la figura, de hasta 3 salidas diferenciadas: radio, televisión y satélite. Pero lo más habitual, y si no pensar en vuestra casa, es la base de acceso al terminal, que tiene únicamente 2 salidas: radio y televisión en una de ellas y satélite en la otra. Un derivador es un elemento que vamos a tener una entrada, va a tener una salida y 2 o más salidas de derivación. No nos tiene que engañar la forma, porque el fabricante nos puede presentar diferentes productos sobre un mismo encapsulado. De esta manera, yo aquí tengo 2 elementos, que uno de ellos es un repartidor
y un derivador, y sin embargo, en la apariencia física exterior son dos elementos iguales. Entonces tendremos que andar con bastante cuidado a la hora de elegir los elementos, porque el fabricante utiliza el mismo chasis para construir elementos diferenciados. En este caso el derivador, este es un derivador que tiene, al igual que en la figura de la presentación, tiene una entrada, una salida y dos salidas de derivación. Tiene entre 1 y 8 salidas de derivación, puede llegar a tener. Las pérdidas de derivación van a ser diferentes en función de dónde lo coloquemos. No va a ser igual un derivador que coloquemos en la planta octava que en la planta primera. En la planta octava la derivación será, las pérdidas de derivación serán mayores que en la planta primera. Ya en su momento veremos por qué. Podemos encontrárnoslo en esta forma, que es una estructura para montarlo sobre superficie, o podemos encontrárnoslo con esta otra forma, este también sería un derivador de dos direcciones. Os paso los dos modelos para que los veáis. Ambos dos son derivadores. La diferencia que tienen entre ellos, independientemente de qué tipo sean, en función de la derivación, las pérdidas de derivación, es el tipo de conexión. En un caso es conexión hibridada y en el otro caso es conexión de tipo F. Pasarlos, por favor. Podemos tener, aparte de la forma en la que están construidos, en función del componente electrónico que utilicen para hacer esa derivación, podemos tener resistivos, inductivos y directivos. Siguiente elemento, el repartidor. Es probable confundirlo con un derivador, pero sin embargo, en el caso del repartidor va a tener una entrada y varias salidas. No tiene una salida y varias salidas de derivación, sino que tiene una entrada y dos o más salidas. De igual manera, constructivamente nos lo podemos encontrar en este formato con conexión hibridada, o nos lo podemos encontrar con este otro formato que sería para conexión en F. Las pérdidas que va a tener este tipo de dispositivo no son pérdidas de derivación, sino que son pérdidas en cada una de las salidas. Hay que tener presente, si conseguimos ver lo que nos indica en el propio dispositivo, nos está indicando que el dispositivo tiene unas pérdidas de derivación de 4 decibelios. Esto no quiere decir que si yo meto una señal, por ejemplo, de 40 decibelios, se reparta 20 decibelios por cada lado, sino que lo que me está indicando es que si yo meto 40 decibelios, por este lado van a salir 36 y por este otro lado van a salir 36. Eso es lo que significa el dato que nos da el fabricante en un repartidor. ¿Vale? Repartidores. Punto de acceso al usuario. El punto de acceso al usuario, o PAU, es el elemento que ya colocamos dentro de la vivienda. Y nos vamos a poder encontrar dos modelos diferentes. Uno que es un modelo para conectores de tipo F y otro para conexiones hibridadas. Son los dos PAU, pero su construcción es completamente diferente. Los PAUs van a tener dos entradas y un determinado número de salidas.
a partir de un determinado número de salidas, vamos a tener que colocar un elemento accesorio o un repartidor, porque en el propio PAU nos encontramos, por un lado, lo que es el PAU propiamente dicho, y por otro lado tenemos lo que es el repartidor, de tal manera que me da servicio a 4 salidas diferentes. Este, por ejemplo, que tengo aquí, va a tener 4 salidas diferentes. Por lo tanto, tengo 2 entradas, esta de aquí, y si os fijáis, una de las entradas tiene colocada internamente una resistencia terminal y la otra es la que nos va a dar servicio, tanto en uno como en otro modelo. ¿Por qué es esto? Una instalación de ICT se hace de forma duplicada con 2 cables.